Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿bien esté? Este es el momento de la serie en el que hay unos aplausos o unas risas. ¿Con quién estás hablando? Yo, con nadie. Diego, cuéntame, ¿cómo ha progresado el amor en la historia de Venezuela? Bueno, como te imaginarás, es un tema muy sutil, muy complicado, muy complejo, ¿no? Yo para abordarlo te usaría como dos referencias que significan dos grandes impactos en lo que fue el desarrollo de las relaciones sentimentales en la sociedad venezolana, ¿no? El primero sería la guerra de independencia y el segundo sería el petróleo, la, ¿Sí? la aparición ¿Y, del y petróleo. esto cómo afectó en el amor? Bueno, la guerra de independencia significó, que fue la más cruenta de toda Hispanoamérica, significó la destrucción de todas las barreras sociales y raciales que existían en la sociedad colonial, que era una sociedad estamental, muy reglamentada, donde cada quien tenía su puesto muy. Tú no te podías sentar en la iglesia donde te daba la gana, sino de tu estamento, tu estrato social te indicaba que te podías sentar, no podías llegar al banco de primera fila así como así, si no eras una mantuana o un mantuano, y así una sociedad rígida, muy reglamentada. Y eso afectaba, por supuesto, las relaciones sentimentales también. La gente se relacionaba con gente de su mismo estamento social. Claro. Y todo eso lo barrió la guerra de independencia. Lo barrió, la sociedad colonial quedó destruida y entonces se abrieron muchas posibilidades nuevas al desarrollo de las relaciones sentimentales. No es que una niña bien de la sociedad colonial podía enamorarse de un soldadito llanero de Páez, no era así, pero se, se abrieron muchas nuevas posibilidades, ¿no? Porque surgió toda una nueva casta de jefes, de hombres destacados, generales, jefes de la guerra, que venían de los estratos, en muchos casos los estratos bajos de la sociedad, por ejemplo Páez, ¿no? Nada menos que Páez. Y aquí hay un caso incluso Sí, Páez, ¿tienes muy, alguna historia muy sobre él? interesante de cómo Simón Bolívar, que era de la crema innata de la sociedad colonial, en 1827 por ahí, se empeña en que su sobrina Felicia, que era hija de su hermano mayor que había muerto en una misión diplomática, Juan Vicente Bolívar, Ok. que su hija Felicia se casara con el general José Laurencio Silva, que era hijo de unos pescadores, que era un hombre de tez oscura, pero era el general Silva que se había ganado su título en la guerra de independencia. ¿Cómo? Y Bolívar no, es que la obliga, incluso la obliga, mira, si no te casas con Silva te dejo sin herencia, porque Bolívar podía manejar la herencia de su hermano ¿Así mismo? así mismo. Se ¿Y come eso que a por qué? Silva porque Bolívar quería ver cómo, después de la guerra, cómo reconstituía un grupo dirigente de la sociedad que había quedado destruido en la Ok. guerra. La clase dirigente de la sociedad colonial había sido destruida en la guerra. Entonces él piensa, bueno, cruzar los jefes de la independencia con los residuos de de la alta sociedad colonial. Entonces el general Silva, que era un hombre de tez oscura, hijo de pescadores, que se había ganado su grado de general, montaba un caballo en pelo, literalmente, casada con la señorita Felicia Palacios Blanco, para que de ese cruce surgiera una nueva clase dirigente. Esa era la idea, ¿no? Ok. Que no cuajó, por cierto, de todas maneras. Bueno, la guerra de independencia significó la destrucción de todas esas barreras y la posibilidad de que los cruces entre grupos sociales se mezclaran con un poco de mayor libertad. Bueno, ¿Y cuál fue el otro hito? el otro hito es la aparición. El petróleo es mucho más gradual, mucho más lento en su efecto, va creando una sociedad más móvil, las poblaciones emigran, los margariteños vienen a los campos petroleros de Zulia y de Falcón y por primera vez en su vida un zuliano ve un margariteño. cuando empieza, cuando empieza a llegar Margarita, por poner el ejemplo de los margariteños, que es el caso extremo pues, del oriente de Claro. Venezuela. Y empiezan a abrirse una cantidad de nuevas vías de movilidad social, de movilidad geográfica, y empieza la gente a conocerse mucho más.
tanto de distintos estratos sociales como de distintas procedencias geográficas, y los lenguajes y los acentos y los olores de la gente empiezan a mezclarse, pues, ¿no? En una forma Y los amores. y los amores, claro, ahí va metido los amores. ¿Y qué podemos decir de esta relación de la gente, sí, de el amor urbano? ¿Habían celos ahí? ¿Qué tal los celos, el poliamor? ¿Es el venezolano un hombre, hablando de los hombres, que tiene muchas mujeres, por ejemplo? Mira, yo no diría que la sociedad venezolana es una sociedad caracterizada por el poliamor, ¿no? Digamos, de la sociedad en la que yo, también es que es un tema generacional que hay que tener en cuenta, ¿no? La Claro. sociedad que yo conocí, o donde yo crecí como hombre, pues que vamos, el ataque y echar los perros, como se decía antes, ese tipo de cosas, este, mm, no diría yo que que era una sociedad en ese sentido poliamorosa. O sea, el hombre tenía su novia o su esposa, y esa era, pues, ¿no? Y viceversa. Claro, en el caso del hombre se permitía más, la mujer le permitía más rochelas, más bochinches por ahí, como se dice, ¿no? Y luego, Siendo ella consciente, la mujer. sí, porque también había, te estoy hablando de una sociedad más machista que la de ahora, ¿no? Ok. También existía un poco la cosa de la lucha por el hombre, ¿no? De la mujer, no me quites mi hombre, no me importa que él rochelee por ahí, tenga su noviecita pero es mi hombre y no me lo vayas a quitar. Ok. Sí, Entonces, eso es un contexto muy machista. Yo creo que eso ahorita se pero dice y lo digo y me apuñalan, ¿no? Pero, recuerdo verlo reflejado en las ajá. novelas que veía con mi abuela. Sí, no, y muy, muy interesante en ese sentido, por ejemplo, leer a Gallegos, porque en Gallegos, en Pobre Negro, en Doña Bárbara, toda esa manera de amar se manifiesta, se pone de bulto, ¿no? Los hombres, sobre todo si era pudiente, si tenía medios económicos, tenía su esposa y tenía lo que llamaban otro frente, que era una querida que tenía su casa, con la cual probablemente tenía hijos, que eran los que se llamaban en aquella Venezuela los hijos naturales. ¿Ok? Sí, Y sí, entonces me suena ese término. muchas veces la esposa sabía y eso estaba dentro de las reglas del juego, de que el señor tenía a su querida y la esposa pues era, pero la esposa era la Como dos principal, pues familias. la protagonista de la relación sentimental, la esposa, y la querida era un segundo frente, como se decía en ese contexto epocal, ¿no? Claro, eso es distinto a la noviecita. La querida no es una noviecita, la No es querida es una cualquiera. que tiene probablemente tiene hijos del señor y tiene su casa. Pero esa es de otra, estamos hablando de una Venezuela bastante, Pero bueno, que creo que es un poco de lo que tú quieras que conversemos, claro, ¿no? De claro. cómo se fue Sí, esa y yo creo evolución. que hay rastros, hoy en día hay rastros un poco de estas cosas que pasaban en esa época. Y por ejemplo, yo quisiera saber si alguna mujer alzó su voz, ¿no? En contra de Perdón, esto. si tú me pidieras, singularice una mujer que haya simbolizado la independencia femenina frente a las reglas, frente a las Claro. modas, frente a las convenciones, yo te diría Teresa de la Parra, la Ok, autora de la novela Ifigenia, Ifigenia. ya de por sí Ifigenia es un personaje rompedor, Claro. frívola, inteligente, que calcula y juega con sus pretendientes, una mujer muy viva. Sí. Y la misma Teresa de la Parra, bueno, Teresa de la Parra no se casó, tuvo unos amores clandestinos con un diplomático que nunca llegaron a cuajar en matrimonio, pero ella había decidido no casarse. Y era una mujer muy, muy especial, ¿no? Además muy bella y escritora, pero a su manera, desarrolló su propio estilo, su propia personalidad. Y no sería también porque ella tenía influencias europeas, ¿no? Porque ella como que vivía en París, Sí, ¿no? Y claro, de hecho viene y me acuerdo del libro, lo que narra al principio es que le parece que Caracas, o sea, y Venezuela es como, ¿qué es este lugar, no? O sea, sí, nada bueno, que ver con mi como vida, soy Ifigenia, donde ella habla de los como sombreros que que está aburrida, la que sociedad. Bueno, de hecho, como tú sabes, Ifigenia habla de una mujer que escribía porque se porque se fastidiaba. fastidiaba, Entonces, bueno, exacto.
la carta inicial de la novela habla de todos los sombreros que se ha comprado y todas las cosas que lleva Es, para Caracas de París y tal. Bueno, es probable que le pareciera a Caracas una sociedad muy, muy provincial y muy cerrada con respecto a lo que ella había conocido en París y en Europa. Pero en todo caso, bueno, tú respondiendo tu pregunta de si me toca singularizar a ella alguien, sería ella. menciono a Teresa de la Parra. Este, sí, porque luego están las grandes luchadoras políticas venezolanas por los derechos de la mujer, Argelia Laya, María Luisa Lovera, una serie de nombres que ya tienen que ver más con la política y con la lucha por los derechos de la mujer, que no es el caso de Teresa de la Parra. Teresa de la Parra es una figura artística y Ella como que resaltó otra ahí. cosa. Y más bien era bastante conservadora desde el punto de vista político. Por ejemplo, era partidaria de Juan Vicente Gómez, partidaria de Gómez, el régimen de Gómez muy bueno. Pero ella como figura individual sí es una figura Claro, que claro, y ella porque era, esto también me lleva a pensar que ella era una mujer como muy independiente, sí, ¿no? Y sí lo tenía era, sus sí. propios medios, adinerada, se pudiera decir, pero ¿y qué pasa con la interés como económico de otras mujeres que de repente no tenían tantos recursos en esa época? Buscaban a un hombre como para que las mantuviera, por ejemplo. ¿Cómo se da esto? Bueno, el tema de la manutención y el famoso el hombre proveedor, ¿no? Eso. Bueno, me imagino que todas las mujeres estarían en general en aquella Venezuela, insisto, en aquella Venezuela de la que estamos hablando, probablemente lo que llamaban un buen partido, que era una Ok. expresión que no sé si todavía se usa. Sí, Sí, un sí, buen sí. partido, un buen candidato, Mi papá la dice. bueno, pero es tu papá. Ah, ok. Este, pero bueno, ahí también había siempre, es decir, tú puedes aspirar a un buen partido, pero ahora falta que el buen partido te interesaba en ti si no eres Ah, de su mismo nivel claro. social. Claro, es una sociedad que de todas maneras se va modernizando, se va individualizando, las relaciones sentimentales se individualizan cada vez más y se liberan cada vez más de patrones, ¿no? Eso es un proceso muy gradual de toda la sociedad venezolana y hoy en día en una familia tú puedes tener eh, una familia de 4 hijas y tener 4 noviazgos diferentes entre sí, 4 tipos de noviazgo Claro, que uno con es. distintas Y personas. luego está también la otra gran pregunta, cómo son las relaciones sentimentales, cómo ha evolucionado esos estancos sociales. Mira, y dando un salto hacia atrás otra vez, ¿qué pudieras decir sobre nuestro máximo héroe con tanta fama de atractivo para las mujeres, Bolívar? Bueno, mira, el caso de Bolívar, yo creo que Bolívar creo que se enamoró, enamoradito, una sola vez en su vida, Perdidamente. una sola vez en su vida, ¿Una sola vez? que fue cuando se casó con María Teresa Rodríguez del Toro. Yo tengo por aquí, traje para esta conversación, cuando Bolívar, hablando con Perú de la Croix en el año 1828, ya no muy lejos de su muerte, está hablando de sus recuerdos de juventud y dice, huérfano a la edad de 16 años y rico, me fui a Europa después de haber visitado a México y a la ciudad de La Habana. Y fue entonces cuando en Madrid, bien enamorado, me casé con la sobrina del viejo Marqués del Toro, Teresa Toro y Alaiza. Volví de Europa para Caracas en el año de 1801 con mi esposa y les aseguro que entonces mi cabeza solo estaba llena de los ensueños del más violento amor Wow. y no de ideas políticas porque éstas todavía no habían golpeado mi imaginación. Y las descripciones que uno se puede imaginar de Bolívar con María Teresa, paseando por las posesiones de Bolívar en los valles del Tuy, en la hacienda de San Mateo, ¿no? Yo creo que se pueden comparar con cualquier escena en la campiña inglesa o francesa que tú te quieras imaginar de dos novios del siglo XIX europeo. Bueno, entonces Bolívar viuda muy pronto y ya entra en la vida política y entonces aparece otro Bolívar en cuanto al tema sentimental se refiere. Ya es un Bolívar que está salto de mata en todas partes, no podía haber una falda, no podía haber una falda y Eso entonces eso da dicen. lugar a las más numerosas aventuras y, y figuras femeninas en su vida hasta que llega Manuelita Sáenz, Ok. que la conoce
ya en su campaña en Ecuador. Yo pienso que no era un enamoramiento como el El de, primero. sino que era una cosa más visceral, más de deseo, más ahí pasional. Y además una solidaridad política importante, porque Manuelita era una gran admiradora y una ferviente bolivariana en el sentido político de la palabra. Pero bueno, como te digo, la gran pareja de nuestra historia, Simón y Manuela, pues. ¿Y definirías a Bolívar como un hombre del romanticismo Mira, por estas como influencias? temperamento sí, en el sentido individualista, del culto de la gloria, el culto del heroico, eh, muy apegado a su individualidad y a su personalidad, rompedor de reglas eh, de todo tipo. Ahora, desde el punto de vista cultural, si el romanticismo como corriente cultural lo influyó, tendría mis dudas, creo que era intelectualmente una figura más compleja que eso, pero como temperamento sí, yo diría que es un temperamento romántico. Romántico. ¿Se puede decir que el amor venezolano ha sido menos libre a medida que se sube en la escala social? Mira, me tinca que sí, pero no es una cosa que yo pueda afirmar, ¿no? Me imagino que mientras más alto en la escala social estás, más sujeto a convenciones, a reglas, al que dirán y cosas de ese tipo, ¿no? Es lo que intuyo, pero ¿Quiénes dirías que son los personajes históricos venezolanos más románticos? En tu opinión, un top 5 o un top 10. hay personajes románticos, si me voy al tema político, puedo encontrar, hacerte una enumeración de personalidades que yo llamaría románticas, en el mismo sentido que te definía Bolívar, ¿no? Individualistas, culto a lo heroico, capaces de inmolarse por un ideal, ponerle el pecho a las balas por una causa revolucionaria. Hay varios nombres, ¿no? Rufino Blanco Fombón, Antonio Paredes, Juan Vicente González, Emilio Arevalo Cedeño, Román Delgado Chalbot, que son nombres como que no suenan mucho en el top 10 de la historia venezolana, pero son en el top 10 de los temperamentos románticos, sí, que se la jugaban por un ideal Claro, o sea, Román Delgado Chalbot invade con el Falque contra Gómez, una invasión prácticamente destinada al fracaso y muere el mismo día de la invasión en Cumaná, con una escena que parece del oeste norteamericano. Entonces, bueno, eran hombres así. Hay un hombre, una personalidad extraordinaria, muy poco conocida, que es de una nobleza y de un idealismo extraordinario, que es Antonio Paredes, que mandaba a fusilar por Cipriano Castro. O sea, él se ya. deja matar por no aceptar la tiranía de Cipriano Castro. Entonces, ahí hay un elemento romántico, como temperamento, como te decía antes de Bolívar. Es un hombre Claro, romántico en ese sentido. Ahora, cómo era él con su esposa, cómo era él con su... familia. Porque eso es fíjate tú, Arián, si tú ves la correspondencia, por ejemplo, de Antonio Guzmán Blanco con Ana Teresa, su esposa, o de Daniel Florenzo Oliari, que era el decán del Libertador, con su esposa Soledad, solita, son unas cartas preciosas, unas cartas de una ternura, que Antonio Guzmán Blanco en muchos sentidos era un bicho, pero cuando le escribía a Ana Teresa era un amor de persona, y lo mismo Leari. Entonces hay un romanticismo presente. Ahora, dejando de lado la deformación política, te vas a personajes románticos en el sentido popular de la palabra, es que hayan puesto a soñar Eso. al joven o a la joven, ¿no? Yo me tendría que ir al mundo del show business o de la televisión o de las telenovelas, ¿no? Y pensando en ese tema, yo te diría personas como Raúl Amundaray, que era el galán por excelencia de la telenovela, de la época de oro de las telenovelas venezolanas, un hombre buenosísimo, y yo me imagino que muchas jovencitas venezolanas habrían Sí. soñado con Raúl Amundaray. O el otro gran ícono del romanticismo venezolano para mi gusto, para mi opinión, es Alfredo Sadel, que era el gran bolerista venezolano, un hombre muy buen mozo también, encantador y además flamboyante, o sea, chapalante y cautivador realmente, ¿no? Como persona. ¿Y alguna mujer? No. Bueno, de nuevo te iría al mundo del espectáculo, no sé, las grandes actrices que yo recuerdo haber estado enamoradito en mi juventud, pues.
que si Doris Wells, que si Eva Moreno, que son nombres de repente poco conocidos para una persona joven, pero Que en su tiempo son las que me vienen. Ya entramos en el terreno de si ha habido una manera venezolana de de amar, amar, por ejemplo. Entonces uno piensa en el bolero, pero el bolero no es propiamente venezolano. claro. Pero sí se dice, incluso Billo lo decía, que el bolero expresaba una manera de amar propia de nosotros. Ese nosotros era más bien antillano, ¿no? Entrábamos ahí, pero también los cubanos, los dominicanos, Lo puertorriqueños, latino. sí, los latinos. Y ahí a lo mejor hay una manera de amar que es propia del venezolano. Creo que hay un modo de ser venezolano. Yo creo que los venezolanos somos de una manera muy particular, que a mí me encanta, por cierto. Y me imagino que eso incluye una manera de relacionarse sentimentalmente, pero es muy difícil aprender eso en concepto. Sin querer encasillar nada, yo diría que un poco pudiera ser de la parte de los hombres el humor, tal vez. Que con el humor a veces intentan enamorar, no sé, me parece a mí. Me da la impresión de que es un arma muy efectiva. Sí, yo también creo. Mira, y tú viendo cómo era el amor en tu época hasta hoy en día, ¿qué dirías que ha sido lo principal que ha cambiado o lo que más Mira, llama la atención? hasta donde puedo observar, creo que antes era más formal, el noviecito, la ida al cine, y los compromisos eran como más formales. Ok, Me parece que ahora todo es como mucho más móvil, más informal, puede que sí, puede que no. Estoy cambiante, más o hablando de menos. un bueno, aquí aparece de nuevo el tema generacional. Por ejemplo, yo no sé, Qué costumbre. casi que te preguntaría yo a ti, por ejemplo, la institución de lo que llamábamos en mi época el ataque. Todavía el ataque existe, echar los perros existe. Yo a veces me parece que sí, o que no estoy seguro, mejor dicho, o que ahora es Sí, al revés, o que puede ser un ataque de un lado para otro, es decir, ya la idea de la porque antes era el hombre atacaba a la mujer, eso era la que era regla, echar los perros, ¿no? echar los perros. Sí. Esa expresión yo creo que ha cambiado hoy se llama chanceo. Ajá. Me está chanceando. Mm. Está buscando un chance para estar conmigo. Entonces tú dices, en vez de echar los perros, está chanceando. Claro, pero es que el echar los perros no era, porque la palabra chanceo incluye el chance. Exacto. El echar los perros no, ¿No? no, echar los perros es, yo te quiero enamorar, porque yo estoy enamorado de ella. Ok. O sea, una cosa, Era por eso te como, digo más a fondo, pues. ok. Entonces creo que eso es lo que un poco puede haber cambiado. Bueno, yo creo que listo. Gracias. No, gracias a ti. Los libros y los expertos pueden decir algo, pero en la calle se ven cosas diferentes. Así que comprobemos cómo es el romance en Venezuela y veamos qué nos dice la gente. Para ti, ¿qué es el amor? Para mí el amor es cuando